Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. El aceite de semilla negro tópico Gate-Tylenol para el alivio del dolor en osteoartritis. 23 de marzo de 2018 por Sayerji. La semilla negra minúscula pega otra vez. Incluso Tylenol oral administrado no puede competir con el uso tópico de este aceite curativo potente para reducir síntomas de una de las denuncias más comunes de la salud de nuestro tiempo. Recientemente, las drogas sin receta de la matanza del dolor como ibuprofeno y Tylenol se han encontrado para tener una batería de efectos secundarios adversos serios, algunos incluso peligrosos para la vida. Incluso aspirin, creído comúnmente para ser un agente cardioprotectivo y salvavidas, ha venido bajo escrutinio como quizás haciendo lejos más daño que bueno. Que asombra más es el descubrimiento reciente que algunas de estas drogas tienen medicaciones psicotrópicas no desemejantes al manumbín de las propiedades. Debido a la preocupación cada vez mayor por el físico y psicológico daño de estos agentes farmacéuticos, interés en alternativas naturales, pruebas basadas ha estado estallando. Para satisfacer la demanda para las alternativas científico validadas a las drogas, Gremlin ha acumulado centenares de extractos en el tema, que se puede ver en nuestras diversas páginas relacionadas de la base de datos, tales como dolor, alternativas de aspirin, y alternativas del ibuprofeno. ¿Por qué todo el mundo está utilizando NSAIDs y Tylenol? La realidad es que porque millones sufren de dolor y de la inflamación sobre una base diaria, la promesa de hacer estallar una píldora para aliviar malestar es una tentación omnipresente. No ayuda que los EU son uno de 3 países que permitan las empresas farmacéuticas y las farmacias se permiten hacer publicidad de estas medicaciones directamente al consumidor a través de la televisión y de otros canales de los medios de la corriente principal. Pero es lógico esperar que una sustancia química potente altere positivamente los síntomas que no son causados por una falta de esa sustancia química. Si los pobres a dietan, forma de vida, exposiciones químicas, y un modo de pensar subóptimo es la base de la mayoría de los problemas de salud crónicos, después no debe el foco estar en la dirección y la inversión de estas variables subyacentes en lugar de otro. Esta sería la meta de la supuesta medicina de la resolución de la causa original. En lugar, la medicina paliativa, donde está suprimir la meta síntomas, es el acercamiento del defecto, pero no es sostenible y el daño colateral a su salud no está a menudo digno del riesgo de la intervención. Cuando la comida, aplicada tópico, es más potente que medicina farmacéutica. Un ensayo clínico reciente dado derecho, efecto del uso tópico del aceite sativa de Nigella y del acetaminofén oral sobre dolor en ancianos con osteoartritis de la rodilla, un ensayo clínico de la Cruce, comparó el aceite de semilla negro tópico con Tylenol oral en dolor en pacientes mayores de la osteoartritis. Dividieron a los participantes del estudio en 2 grupos de 10. Un grupo recibió 1 mililitro de aceite de semilla negro aplicado en la junta de rodilla 3 veces al día cada 8 horas por 3 semanas. Dieron un grupo a 1 tableta de acetaminofén del magnesio 325 también 3 veces al día cada 8 horas por 3 semanas. Este estudio fue realizado en 40 pacientes mayores, la edad media 77, 18 hombres, del 45%, y 22 mujeres, del 55%. Los criterios para la inclusión en el estudio incluyeron los síntomas comunes siguientes relacionados con la osteoartritis de la rodilla. Envejezca durante 65 años de diagnosis de la osteoartritis de la rodilla, según criterios de diagnóstico de la reumatología americana de la universidad, incluyó 1, dolor de la rodilla en la mayoría de los días del mes pasado, 2, crepitus, sonido común en el movimiento activo, 3, tiesura de la mañana menos de 30 minutos, y 4, inflación en el examen del hueso de la rodilla, respectivamente, 15. Los resultados prometedores de la intervención fueron divulgados como sigue. Estudio los resultados mostró que el uso tópico del aceite sativa de Nigella y del acetaminofén oral redujo dolor en ancianos con osteoartritis de la rodilla. Después de usar el aceite sativa de Nigella, la reducción del dolor era más alta, P igual 0.01. Énfasis añadido. Los investigadores concluidos. Este estudio mostró que el uso tópico del aceite sativa de Nigella puede ser más eficaz en la reducción de dolor de la rodilla en pacientes mayores que el acetaminofén, que se utiliza típicamente como suplemento seguro para los ancianos. ¿Qué da a semilla negra su poder notable? A diferencia de los agentes farmacéuticos que se comprenden de sustancias químicas singulares o de combinaciones simples de ellas, la semilla negra es una comida compleja que contiene una amplia gama de componentes alimenticios y fitoquímicos. Todo el acto en el concierto para producir respuestas fisiológicas complejas en el cuerpo humano. El estudio describió algunos de los componentes sabidos de la semilla negra como sigue.
El aceite sativa de Nigeria se compone del 30% en peso del pectimene, que es la composición más original, y 61,48% del peso se compone del aceite volátil. Las semillas sativa de Nigeria contienen la grasa, las vitaminas, los minerales, las proteínas, los aminoácidos esenciales, y los carbohidratos. 8. La semilla sativa de Nigeria es una fuente rica de ácidos grasos y no saturados esenciales. Los ácidos grasos no saturados principales son ácido linoleico y ácido oleico. Hay también otros compuestos en semillas, tales como fosfolípidos, caroteno, calcio, hierro, y potasio. Una de las razones por las que la medicina de la industria farmacéutica y de la corriente principal no invertirá en las soluciones comida basadas para prevenir y tratar enfermedad porque estas comidas y especias comunes no se prestan a ser fácilmente comprensibles, ni patentable. Podemos nunca saber exactamente por qué el concentrado relativamente infinitamente más complejo de una comida como el aceite de semilla negro produce efectos superiores cuando está comparado a las drogas le gusta Tylenol. Pero saber algo trabaja debe ser de importancia secundaria al hecho de que trabaja, ¿no debe? Las fórmulas de la madre naturaleza son propietarias, pero ella no concede patentes. Sayerji. La razón primaria por la que nunca veremos a médicos convencionales el prescribir de la comida como es la medicina porque el FDA define cualquier cosa que previene, cura, diagnostica o cura enfermedad como droga, y la aprobación de la droga del FDA puede costar hasta $11 millones por la droga. ¿Puede usted imaginarse una compañía de la nuez el invertir que mucho dinero para probar el obvio, a saber, ese su producto tiene subsidios por enfermedad? Las sustancias químicas, por otra parte, son ideales para esta clase de comercialización, incluso si llevan casi invariable efectos secundarios debilitantes y mortales. Comentarios de cierre. Este estudio ilustra el poder de las alternativas naturales, comida basadas para reducir síntomas de una manera que no produzca los riesgos asociados a intervenciones droga basadas. De hecho, el aceite dado que los asesinos de dolor tales como Tylenol aumentan realmente el riesgo de enfermedades serias tales como asma, y del negro de semilla se ha mostrado para reducir el asma. La superioridad del aceite de semilla negro sobre las drogas convencionales como Tylenol puede ser lejos más profundo que discutido públicamente en este estudio. Para más información sobre los beneficios añadidos del aceite de semilla negro, visite por favor nuestra base de datos negra de la semilla que contenga la investigación encendido sobre 100 condiciones de salud que se ha estudiado para tener uso terapéutico potencial en la mejora. Utilice también, por favor, nuestra base de datos extensa de la osteoartritis para aprender más sobre acercamientos naturales e integrantes a tratar la condición. Debe también ser observado el ritual altamente terapéutico de dar masajes. El aceite en la rodilla pudo haber desempeñado un papel significativo en producir el resultado positivo observado. Aquí está el método específico usado. En la primera fase, porque el primer grupo cerca de 1 ml de aceite sativa de Nigeria eran aplicadas en la junta de rodilla 3 veces al día cada 8 horas para una semana. El método de masaje fue hecho con la palma entera de una manera que continuó por 5 minutos, dada masajes en una dirección a la derecha en el frente y los lados de la junta de rodilla. Debe ser observado que el aceite sativa de Nigeria usado fue poseído por Varioje Kazan, para todos los temas, fue mantenido lejos de luz del sol y en la temperatura ambiente. Considere también que 1 milímetro es solamente cerca de 1 gramo. Esa es mismo una pequeña cantidad de aceite. Una cucharilla tendría cerca de 5 gramos, o valor de 5 porciones del aceite de semilla negro. El aceite de semilla negro es claramente un ejemplo perfecto de una sustancia curativa antigua que ha experimentado un renacimiento moderno del día de la validación científica. Pues el viejo mundo droga basó el paradigma de la supresión del síntoma continúa siendo inadecuado probado, especialmente fuera del ajuste de la emergencia, donde las drogas pueden a veces tener usos salvavidas. Interés está creciendo en alternativas naturales prueba basadas como la semilla negra. La semilla negra es solamente la extremidad de un iceberg masivo de millares de compuestos naturales ciencia apoyados que se podrían utilizar para aliviar el sufrimiento humano. Utilice por favor el tablero de instrumentos de la investigación de greenmedinfo.com para buscar sobre 10.000 temas de la salud y para compartir sus hallazgos con los amigos, la familia, y los médicos que pueden estar interesados en este tema.